El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. En el segmento La Escuela Sabática Regular. Saludos, sobrinos. La tía Rosita de Panamá está de vacaciones. Saludos, profe. Soy el tío Darío de España. Vamos a iniciar el repaso de la lección 3 de la Escuela Sabática Regular o de Adultos con una oración. Querido Padre Celestial, agradecemos por este momento que nos brindas para sumergirnos en tu palabra y reflexionar sobre las lecciones que nos has enseñado esta semana. Con humildad y gratitud, venimos ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Rey y Señor. Abre nuestros corazones y mentes para recibir tu sabiduría mientras repasamos la lección de Escuela Sabática para Adultos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, ilumine y fortalezca, para que podamos crecer en el conocimiento de tu amor y propósito para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Saludos, profe. Soy la tía Estrella de España. Vamos a leer la lección 3 de la Escuela Sabática para Adultos, día viernes. Para estudiar y meditar. Lee Salmo 86, 5 y 15, y Elena de White, El camino a Cristo, el amor de Dios por el hombre, páginas 7 al 14. ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios y sus obras en Salmos? El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades, que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, salvador del pacto y legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios, como pastor, Salmo 23, 1, 80, 1, roca de la salvación, Salmo 95, 1, y Padre, Salmo 68, 5, 89, 26. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Mientras seguimos estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios, y de su plan para salvar y restaurar el mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Elena de White, El camino a Cristo, p. 14. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Salmo 103, 8. Preguntas para dialogar. ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? La creencia en Dios como Creador, ¿cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Salmo 106, 35 al 42. ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Salmo 115, 4 al 8. ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Analizar esta lección como de costumbre. Amén. Análisis, lección 3 de la Escuela Sabática para Adultos, día viernes. Contexto. La lección del viernes se enfoca en la realidad del gran conflicto y como las diversas descripciones de Dios en los Salmos, como Creador, Rey, Juez, Salvador del pacto, Legislador, Pastor, Roca de la salvación y Padre, revelan su carácter y amor. Se destaca la importancia de entender la prevalencia del gran conflicto para comprender las tensiones y sufrimientos en el mundo. Puntos clave. Dios como Creador y Soberano. Se resalta que la creencia en Dios como Creador debería afectar la comprensión del autoconocimiento y la relación con la creación. Se plantea la pregunta sobre las consecuencias cuando el pueblo se aparta de la verdad de Dios como Creador. Idolatría en la antigüedad y en la actualidad. Se aborda la pregunta sobre lo que estaba mal con los ídolos en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden ser peligrosos para la relación con Dios.
Se invita a reflexionar sobre los peligros y las implicaciones de la idolatría en la vida espiritual actual. Juicio de Dios y responsabilidad del pueblo. Se explora cómo debe vivir el pueblo de Dios, considerando que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo. Se plantea la cuestión de cómo Dios juzga a su pueblo y con qué propósito. Preguntas finales. Comprensión del gran conflicto. Se pregunta sobre la importancia de comprender la realidad del gran conflicto para abordar la confusión y el sufrimiento en el mundo. Se destaca la utilidad de la temática del gran conflicto en este contexto. Impacto de la creencia en Dios como creador. Se plantea la pregunta sobre cómo la creencia en Dios como creador debería afectar la percepción de uno mismo y la relación con la creación. Peligros de la idolatría. Se analiza la cuestión de lo que estaba mal con la idolatría en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden representar peligros para la relación con Dios. Vivir en conciencia del juicio de Dios. Se invita a reflexionar sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo, y cómo Dios lleva a cabo este juicio. Resumen. La lección destaca la diversidad de descripciones de Dios en los Salmos y su relación con el gran conflicto. Se enfatiza la importancia de comprender el papel de Dios como creador, la peligrosidad de la idolatría y la responsabilidad del pueblo de Dios en vivir conscientemente en medio del juicio divino. Se busca integrar estas verdades teológicas en la vida cotidiana y la relación con Dios. Presentaciones para la Escuela Sabática del primer trimestre de 2024. El Libro de Salmos. Lección 3 para el 20 de enero de 2024. El Señor reina. El versículo para memorizar se encuentra en Salmos 93.1. El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza. Afirmó el mundo y no se moverá. Los salmos proclaman la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Él es el rey sobre todo gobierno terrenal y sobre toda persona que habita en nuestro planeta. Aunque muchos gobiernos no aceptan la soberanía divina, o incluso están en abierta rebelión contra ella, Dios tiene súbditos leales en todo el orbe, que se adhieren al pacto que el Creador, Rey y Juez nos ofrece, y son leales a su ley. Veremos el Creador, el Rey, el Juez, el pacto y la ley. El Creador, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Por qué es Dios el Señor de toda la tierra? Él ya existía antes que la tierra existiese. Tú, desde siempre, has existido. Él seguirá existiendo cuando esta tierra desaparezca. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Es superior a cualquier dios de las naciones, porque estos dioses son invenciones humanas. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. La creación misma declara la gloria de Dios. Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él tiene poder sobre la naturaleza. Voz del Señor que quebranta los cedros. Quebrantó el Señor los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz del Señor que derrama llamas de fuego. Voz del Señor que hace temblar el desierto. Hace temblar el Señor el desierto de Cadés. El mundo pertenece a Dios porque Él lo creó. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Al mirar a nuestro alrededor, podemos pensar que la humanidad es grande,
que ha hecho grandes proezas y maravillas. Pero el salmista declara con seguridad: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos meros administradores de lo que Dios ha creado. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Rey, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Salmos muestra a Dios como un rey revestido de honor, majestad y fuerza. El Señor reina, se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Muestra a Dios también recubierto de luz. Él se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Según Salmos, ¿por qué se proclama a Dios Rey? En primer lugar, porque es creador. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Porque es Salvador. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Porque afirma el mundo. Decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Porque es misericordioso. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Porque es justo. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Porque une cielo y tierra en alabanza. Aleluya. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. A pesar de ser el rey de toda la tierra y de gobernar con justicia y misericordia, pocos reconocen su soberanía. Sin embargo, sus súbditos sí se deleitan en sus justos juicios. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por tus juicios. Alegraos justos en el Señor y alabad la memoria de su santidad. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en la segunda venida. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El juez. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Como rey soberano, Dios es también legislador y juez. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El Salmo 75 describe vívidamente la labor del juez
y el proceso y culminación de su juicio. El juez ha designado un momento en el cual comenzará a juzgar. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. El juicio se realizará y ejecutará antes de que la propia humanidad destruya la tierra. Se arruinaban la tierra y sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Antes de juzgar cada caso, Dios avisa y da oportunidad a los malvados para que se arrepientan. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez. A este humilla y a aquel enaltece. Al acabar el juicio, Dios derramará las plagas del cáliz de la ira, lleno de vino mezclado, sobre los impíos. Porque el cáliz está en la mano del Señor, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. En aquel momento, habrá sobre la tierra un remanente fiel que alabará a Dios. Pero yo siempre anunciaré y cantaré las alabanzas al Dios de Jacob. Finalmente, todos los pecadores no arrepentidos serán destruidos para siempre, y los justos vivirán eternamente. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. ¿Por qué, antes de hablar del juicio, el salmista da gracias a Dios? Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Lo hace así porque los que confiamos en el amor de Dios no tenemos nada que temer del juicio, pues nuestros pecados han sido perdonados, y confiamos en el abogado que no pierde ningún caso. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pacto. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y apréstate a defenderme en el juicio que has convocado. La seguridad que el pueblo de Dios tiene de ser absuelto en el juicio se basa en el pacto que Dios ha concertado con él. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Concertó el pacto con Abraham e Isaac, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo ratificó con Jacob, que es Israel. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Como eran pocos y débiles, los protegió. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salvó a Israel a través de José. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cuando fueron esclavizados, los liberó. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieran todo.
no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la tierra de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Los protegió en el desierto, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Los instaló en Canaán, la tierra prometida. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Como parte del pacto, el pueblo debía guardar la ley, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios nos da su justicia y protección, nos libra del mal y nos salva. Nuestra parte consiste en abrazar su pacto y estar dispuestos a obedecer sus leyes. Somos llamados a proclamar el pacto entre las naciones, para que también ellas alaben a Dios. Alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. La ley. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Íntimamente ligados al pacto están los testimonios. Los testimonios son el conjunto de leyes y ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo como fundamento del gobierno de su reino. Todos los testimonios derivan de una fuente común, los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice Salmos sobre la ley o testimonio? Nos hacen dichosos y fructíferos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos guían por sendas de misericordia y verdad. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Nos dan seguridad, pues son firmes. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. Son una bendición para nuestra familia. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Nos dan paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Nos evitan caer en las trampas del enemigo. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, soberano del pacto y legislador. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Razonablemente, nuestro Creador reclama el derecho de hacer como le plazca con las criaturas que tiene en mano. Él tiene derecho a gobernar como Él quiera, y no como lo escoja el hombre. Pero Él no es un juez severo, un cobrador duro y exigente. Él es la fuente misma del amor, el dador de innumerables bendiciones. No merecemos ninguno de sus beneficios. Sin embargo,
los recibimos continuamente a pesar de nuestra indignidad y cruel ingratitud. Entonces, dejad de quejaros como si fueseis esclavos bajo el mando de un capataz riguroso. Jesús es bueno. Alabadle. Alabad a aquel que es la salud de vuestro rostro y vuestro Dios. Les recordamos que mañana estaremos esperándoles. Bendiciones. Desafío semanal. Ora pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Desafío avanzado. Elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles. Comparte tus ideas con los dirigentes de tu iglesia, y trabaja con ellos con el fin de implementar un plan para llegar a ser una iglesia más deliberada en la formación de discípulos. El ministerio Conéctate a Jesús presentó el curso virtual Feliz para Siempre. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén. El ministerio Conéctate a Jesús presentó el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento Resumen de la Escuela Sabática para Adultos.